Han habido golpes fuertes durante estos días relacionado a la crisis económica, financiera, política y mundial. Sobre todo, prácticamente, cómo puede afectarnos. ¿Qué puede pasar después de esto? ¿Qué va a ocurrir con Bitcoin y las demás altcoins o famosísimas blue chips? ¿Qué va a pasar después con la bolsa de valores? ¿Qué va a pasar con la Fed una vez que ellos quieran aprobar esa parte de subir los impuestos, sobre todo crear una gran inflación y recesión en Estados Unidos y cómo nos afecta? Prácticamente debemos estar precavidos, tener nuestras reservas en monedas estables, sobre todo una diversificación y tener una parte de dinero en caso de que la inflación nos esté impactando de gran magnitud. Prácticamente, la inflación afecta a las criptomonedas de muchas formas, ya que la situación económica es incierta en todos los mercados. Tuvimos pandemia, tuvimos guerras en Ucrania, bueno, todavía tenemos esa guerra y sobre todo los problemas políticos y sobre todo militares que tiene Rusia con los países de la OTAN, el Medio Oriente y en la parte de Europa Occidental, y sobre todo los cuellos de botella logística. Y ahora hay que sumar la inflación el siniestro. Por supuesto, estos vaivenes económicos también afectan a las criptomonedas y te contamos cómo les afecta la inflación. La inflación es un proceso por el cual, de manera resumida, hay más dinero circulando del que el mercado puede absorber. Esto hace que el dinero pierda su valor, por lo tanto, todo se encarezca, hasta que el mercado se regule, lo cual se consigue, entre otras cosas, dejando de imprimir billetes y elevando los tipos de intereses. Es normal buscar valores refugio para evitar que el dinero se devalúe. Ojo con esto. Los valores refugio son activos que en épocas de turbulencias económicas mantienen o incluso aumentan lo que valen. Tradicionalmente, los valores refugio más socorridos han sido las obras de arte, los metales preciosos como el oro. ¿Podrían ser las criptos un valor de refugio? Pues prácticamente nos deja mucho en qué pensar porque uno no sabe cómo va a estar el comportamiento y lo que puede influenciar esto con Bitcoin y las demás altcoins. Recuerde que si Bitcoin sube, las altcoins suben, pero hasta donde tengo entendido, pocos proyectos van a sobrevivir a esta gran crisis y varios van a tener que estar en bancarrota e inclusive desaparecer. Por ejemplo, debemos de seguir los siguientes comportamientos y noticias relacionados a lo que vaya a pasar con la economía mundial y la relación que tienen las criptomonedas. Prácticamente, pues, las criptomonedas las hemos utilizado como un comercio de intercambio tanto bienes y servicios. Algunos pequeños negocios lo que hacen es implementar una parte en pago de criptomonedas para que se pueda implementar esas funciones y puedan tener se podría ser mayor ventaja, pero no es tanto así, sino que a veces las comisiones suelen ser un poquito altas dependiendo el tipo de bloque y ecosistema y dependiendo el tipo de criptomoneda que ustedes vayan a estar manejando en la parte de la circulación. Por ejemplo, si ustedes implementan Ethereum, lo que van a hacer es prácticamente cobrar grandes comisiones, ya que Ethereum es un ecosistema muy pero muy costoso en esta parte de las criptomonedas, al igual que Bitcoin. Pero si ustedes van a implementar pagos como por ejemplo criptomonedas que les cobre 1 o 2 centavos de dólar, pues prácticamente les convendría esa parte en cuestiones de implementarlo. Pero en esto se puede refugiar la parte que nos podríamos salvar
poco del impacto. Pero recuerden que las criptomonedas son volátiles y dependiendo de ustedes cómo lo empleen en un negocio pequeño, bien sube o bien baja. Eso sí, no se asusten porque eso es una fluctuación que estamos viendo hoy en día con números rojos y rara a la vez números verdes, que es lo que se está viendo ahorita. Prácticamente la inflación. ¿Qué tiene que ver la inflación con el desplome de las criptomonedas? Pues hablamos de la crisis del 2008, que los bancos centrales, principalmente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, iniciaron una larga etapa de inyección de liquidez y tipos de interés prácticamente nulos, inéditos en la historia de las finanzas. Mantener las economías con políticas monetarias tan laxas ayudó a la recuperación de las bolsas y sus índices, generando un desajuste entre la economía real y financiera. Es decir, los valores del mercado no necesariamente reflejaban la realidad de las empresas cotizadas en la economía. La verdad, aquí han habido un poco de problemas porque al haber inflación, eso también pega a la bolsa de valores, porque a veces la circulación del dinero y algunos inversores tienden a sacar sus inversiones, valga la redundancia, para poder mantenerlos en reservas, que son en metales preciosos, como el oro, que posiblemente no se vaya a devaluar. A finales del 2021, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que el factor inflación no parecía un problema transitorio, resultante de la pandemia. Esto sí me influenció demasiado. Recuerden que al no haber suficiente comercio, hubieron restricciones durante la pandemia. Eso hizo que algunas empresas, inclusive aerolíneas, llegaran a fracasar y a un punto de llegar a una crisis de bancarrota, de quiebra. Prácticamente de ahí su aviso de que la retirada de estímulos como compra de bonos bajo tipo de intereses podría ser más rápida de lo inicialmente previsto. Pues prácticamente la Fed a principios de mayo del presente año de subir medio punto los tipos de interés para controlar la inflación no fue tan bien recibida en los mercados. La noticia provocó el desplome de muchos índices y valores y marcó el inicio de una trayectoria a la baja y una corrección en los precios de los distintos mercados bursátiles, afectando principalmente al sector tecnológico. Los valores que cotizan en el mercado bursátil, Nasdaq, empresas de alta tecnología como Amazon, Apple y Cisco, empezaron una senda bajista a principios de abril y a mediados de mayo con la caída de alrededor del 4%. Prácticamente las tecnológicas a la baja, los elevados costes de inversión de las tecnologías hacen que también lo sean sus niveles de deuda, especialmente sus primeros años de operaciones. Si los tipos de intereses suben, el coste de su deuda sube. Ojo con esto, ya sea la deuda previamente contratada. En la parte que dice si los tipos de intereses suben, el costo de la deuda sube. ¿Por qué? Porque prácticamente si pidieron algún tipo de préstamo, ¿qué es lo que va a hacer? El interés va a subir. Si lo pidieron a 3% y si sube por ejemplo un 10%, se cuatriplicó la deuda y los intereses van a ser sumamente descomunales para liquidar esa parte. Por otro lado, el mercado de los criptoactivos, tan criptodivisas como los tokens, no escapa a este factor tecnológico. Aunque sea un mercado no regulado, no deja de ser un mercado altamente tecnológico. Ante los escenarios de guerra, inflación y subida de tipos, muchos inversores decidieron salirse del mercado y buscar valores de refugio. Estas decisiones financieras han provocado enormes desajustes como la caída de Bitcoin con respecto a los valores alcanzados en el 2021. El 12 de mayo cayó por debajo de los 26,000, cuando en noviembre estaba alrededor de los $67,000. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente al escuchar este tipo de cosas y sobre todo los intereses que subieron en Estados Unidos por parte de la Fed, los inversionistas decidieron sacar su mayor parte de inversión. Prácticamente les inculcó el miedo para que
hubiera una caída de Bitcoin y los demás pudieran recuperar. Prácticamente estamos viviendo en una economía inestable, sobre todo volátil. Por ejemplo, lo que sucedió con Terra Luna y su moneda de la paridad de UST, prácticamente se fue un desfalco y a varios inversionistas les incitaron mucha desconfianza de que, a pesar de que Terra Luna valía $119 y llegó a caer hasta centésimos de dólar, al inversor lo que hace es ya no creer en ese tipo de monedas estables, sino en proyectos que valgan la pena y tengan una gran trascendencia, como lo está haciendo Bitcoin. Esto es lo que ha estado prácticamente incluyendo en la parte de la inflación, con lo que está repercutiendo la economía internacional y sobre todo lo que está prácticamente influyendo con las monedas. Esto es lo que ha estado pasando. Por lo consiguiente, en Wall Street cierra la alza tras publicación de minutas de la Fed. Los principales índices de Wall Street que se encuentran en la Bolsa de Valores de Nueva York pues finalizaron a la alza. Vamos a ver qué sucede. Prácticamente, a pesar de que en las minutas emitidas por parte de la Fed reafirmaron una posible alza de tasas, los mercados finalizaron la sesión de este miércoles con ganancias. Vamos a ver qué puede repercutir. Por ejemplo, el índice de Wall Street, que se encuentra en Nueva York en la bolsa de valores, finalizaron en la alza. El S&P 500 ganó el 0.36% de las 3.845 unidades, similares al tecnológico de Nasdaq, que avanzó el 0.35% de los 11.361.85 enteros, y el industrial de Dow Jones con el 0.23%, tocando los 31.037 puntos. Esto prácticamente es algo positivo, pero vamos a ver qué lleva más adelante. Y los mercados seguirán analizando el tono en el que se dio el alza de tasas más reciente de 75 puntos base e interpretan predecir el tamaño del siguiente aumento, menciona el grupo financiero BX Plus en un reporte. En las últimas minutas de las últimas reuniones de la Fed se reconoce que la inflación es muy elevada, y eso es cierto, está pegando tanto a nivel internacional y sobre todo al mercado, y que incluso el 15 de junio pasado las expectativas de inflación iban a la alza. Esto ya tiene una tendencia en el pasado. Además, hay una preocupación sobre las expectativas de la inflación a mediano plazo se desanclen y sería más costoso bajar la inflación hacia el objetivo. De hecho, va a ser un poco riguroso porque van a tener que meter medidas regulatorias para que el comportamiento de esto pueda ser regulado, y esto va a llevar tiempo, porque si lo tratan de bajar de un golpe prácticamente pueden repercutir más ondas de lo que puede ocasionar el problema. La bolsa de valores en su principal índice de S&P BMW IPS se ubica con un crecimiento del 0.46%, equivalente a los 47.000 puntos. Al contrario, la bolsa institucional de valores en su índice del FTSE IVA subió el 0.57% en los 992. En Europa también hubieron altas en este aspecto con lo que ha ido sucediendo. Prácticamente debemos de ser cautelosos con lo que vamos a invertir, porque prácticamente, aunque haya cerrado el día de ayer las bolsas de valores saldos verdes, no cabe duda en lo que vaya a pasar más adelante. Recuerden que todavía estamos en época de inflación y el mercado todavía sigue inestable, por lo que no es recomendable meter todo el capital en alguna empresa que prácticamente haya tenido repercusiones con ese lapso. Por otro lado, prácticamente Querétaro se quiere unirse al metaverso. Dentro de pocos días el municipio de Querétaro traerá el futuro al presente, que es el famoso Querétaverso, un evento que acelera el acceso a las nuevas tecnologías como el metaverso y las criptomonedas y la blockchain. El libro electrónico público que crea un registro inmutable de transacciones y los famosos Non-Fungible Tokens, son los NFT, activo digital blindado que garantiza la propiedad y autenticidad del mismo. Prácticamente el Querétaverso se llevará a cabo
del día 3 al 5 de agosto de este año en 2 sedes, uno en el Centro de Congreso y el otro en el Teatro Experimental. Al respecto, el alcalde de la entidad, Luis Bernardo Nava, comentó que con el evento se iniciará el impulso de una importante industria que está creciendo aceleradamente en todo el mundo. Ellos hablan de la industria digital. Se dan cuenta que prácticamente pueden hacer dinero más de lo que ellos están haciendo por otro lado, y también impulsando la retroalimentación de lo que puede funcionar en el famoso mundo de los NFT. Prácticamente ellos quieren tener la importancia para educar e invertir en el Queretaverso. Jorge Lizarga, CEO y fundador de Gaming Partner, una de las empresas organizadoras del Queretaverso 2022, aplaudió el evento y dijo que será algo inédito en México porque, además de las áreas de exhibición y de oportunidades de inversión, le apostará mucho al sector educativo. Uno de los objetivos es educar y dar a conocer este tipo de oportunidades para los más jóvenes, por eso habrá conferencias, espacio de talleres, además de que se otorgarán 2,000 becas para que los estudiantes no paguen el acceso. Ojalá poder ser partidario de esto para poder prácticamente tener esa experiencia. Como podemos observar, también han habido cambios y la implementación que se está haciendo en la parte del estado de Querétaro. Quieren implementar esa parte, prácticamente a ellos les interesa. Recuerden que los que persiguen un bien común tanto a nivel nacional como internacional, y esto suena un poquito maquiavélico. Por otro lado, también el Club de Fútbol de México, Pumas, pues Mobile Stream gana contrato de NFT. Ellos prácticamente quieren hacer esa parte de implementar con un equipo de México, de la liga prácticamente MX, pues haya logrado firmar un contrato de 5 años para ser el productor y proveedor global exclusivo de tokens no fungibles del Club de Pumas. Esto le conviene más a los aficionados del fútbol, a que ellos inciten a invertir y poder lograr esa parte de los tokens no fungibles, ya sea de sus deportistas favoritos, que ellos también pueden implementar como su biografía en pequeñas cartas holográficas y digitales, que posiblemente pueden valer alrededor de $1,000 hasta $3,000, inclusive hasta más dependiendo el valor y sobre todo qué celebridad sea importante dentro del equipo de Pumas, y no solamente Pumas, también se pueden implementar varios equipos de fútbol. Ya estuvo Cristiano Ronaldo, ya estuvo el token de Manchester City. Sobre todo, pues ha estado evolucionando esta parte de las noticias en cuestiones de los NFT a nivel internacional y nacional. Por otro lado, pues Panamá lo que está haciendo es que las instituciones panameñas proveerán la tecnología blockchain durante el BSL del 2022. Recuerden que Panamá también es un país centroamericano, sobre todo exportador, y sobre todo también que tiene atender a que los inversionistas siempre se vean más en colaboración con ese tipo de países, porque prácticamente es la primera vez que se logra una colaboración entre un regulador bancario latinoamericano y la organización blockchain, dando lugar a nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para la tecnología del país. Esto lo que está haciendo prácticamente es que este país sea transformado e implementen sobre todo la tecnología blockchain que se está llevando hoy en día. Crece panorama blockchain en Panamá, pues de acuerdo con BitMe2, Panamá ya tiene proyectos cripto en puerta como FoodChain, que es la cadena de comidas, quien busca facilitar la comercialización de productos mediante la trazabilidad, y el regulador bancario muestra afinidad por la tecnología blockchain. Esto es muy bueno porque ellos están descubriendo el futuro y la innovación de los negocios junto a los líderes de la industria blockchain en áreas como NFT, Bitcoin, Crypto, DeFi, Metaverso y más. Esto
Se puede checar del 6 al 8 de julio, por cierto estamos en esa etapa todavía, y al parecer hay tickets en $50 para poder participar de ello. Prácticamente por otra parte, pues hackers quieren 10 bitcoins porque prácticamente robaron accesos y sobre todo datos importantes en China. Como pueden ver, han habido problemas de retroceso con esa parte y al parecer China se está haciendo contraproducente y famoso, tanto ya que es un país, se podría decir, de las potencias a nivel internacional que tiene inversores y sobre todo invierte en otro tipo de inversiones, por lo que siempre tienden a sufrir esa parte y esto ha originado problemas. También el CEO de Binance, aparentemente esto explotó, y lo que ha pasado porque los desarrolladores del gobierno han escrito un blog de tecnología en CSDN y accidentalmente incluyeron las credenciales. 1 billón de récords de privatización es lo que han estado en peligro. Por eso siempre es bueno tener cuidado con lo que ha estado pasando con esto. Hay diversos hackers, aunque pedir 10 bitcoin es poquito con la comparación de los millones y millones de datos que ellos tienen. Por otra parte, Three Arrow Paper Trail leads to trading desk obscured via offshores and entities. Esto quiere decir que prácticamente Three Arrows está tratando de salvarse de un colapso en el mercado que ha vivido. Prácticamente han tenido problemas y sobre todo bajo la presión del mercado, su mesa de negociación mucho menos conocida, TPS Capital, permaneció activa, dicen las fuentes. Prácticamente el colapso épico, y ahora es el caso de bancarrota del otro poderoso fondo de cobertura de criptomonedas, ha sacudido a la industria de activos digitales. Es por eso que varias personas entran en pánico, porque si prácticamente Three Arrow Capital, que prácticamente fue uno de los prestamistas, o se podría decir fondo de cobertura, si esto prosigue, prácticamente va a culminar y va a contagiar más pánico a los inversores. Ya no van a tener esa confianza en donde van a meter su dinero, y más con fondos de cobertura. Por eso Three Arrows está prácticamente en la mira de que ya se vaya a bancarrota. Sin embargo, pues deben ellos de tener esa parte de cuidado y el peligro que podía tener esta repercusión. Por otro lado, pues gran noticia, Celsius pagó un total de $67 millones de deuda, hoy combinada entre Ape, Compound y Maker. Por otro lado, también Celsius está en bancarrota, está con ese problema, por lo que prácticamente ellos se están preocupando por liquidar esa parte y poder estabilizarse un poco para que sus inversores no entren en pánico y retiren toda esa liquidez que tienen. Por otra parte, pues hace 24 horas Celsius pagó $120 millones de su deuda con el protocolo de préstamos descentralizados Maker en 3 transacciones. Por lo que podemos ver aquí, todo esto es lo que han ellos ido pagando en esa parte ¿Por qué? Porque prácticamente si ellos no hacen esto, pues pueden repercutir problemas. Sobre todo esa deuda les puede implementar un poco más de problemas. ¿Por qué? Porque como el mercado se ha ido jugando de una manera descomunal y criminal, esto hace que siempre el mercado y nosotros estemos un poquito indefensos con lo que vaya a pasar más adelante. Pues prácticamente estas son las noticias que han estado pasando. Yo les recuerdo que esto no es un consejo financiero, me deslindo de responsabilidades, riesgos y decisiones que ustedes tomen en dónde invertir y la forma de diversificar su dinero. No olviden suscribirse y compartir sobre todo este tipo de videos, unirse a las redes sociales, comentar algunas dudas y sobre todo podamos dialogar lo que ha estado pasando con esta crisis financiera
financiera y lo que posiblemente ustedes tomen esa decisión y siempre se resguarden de cualquier tipo de impacto que nos vaya a suceder. Esto ha sido todo y prácticamente cuento con redes sociales. Si necesitan apoyo para un video o marketing, no duden en contactarme. Igual estoy creando un grupo relacionado a apoyar a talentos que hagan proyectos tanto NFT, animados, musicales y sobre todo ya sea parte de su colección o galerías que tengan, pues igual podemos hacer una entrevista, yo los puedo pues promocionar, a cambio pues podemos tener ese comercio justo, un ganar-ganar y pues prácticamente que más gente vea el arte que ustedes están haciendo, que no solamente lo tengan en la galería, sino que esto se llegue a reproducir con más personas y los inversores y hasta proyectos puedan contratarlos. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Los saludo a su amigo CryptoWolf y nos vemos en el siguiente video.